Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el abogado Directoris. Bienvenidos y bienvenidas a este foro, la inteligencia artificial en la práctica y los tribunales, ¿qué podemos esperar? Es nuestro deseo poder compartir con ustedes cómo la inteligencia artificial generativa va a afectarnos, porque nos va a afectar sin duda alguna. Y para eso hemos invitado a alguien que tiene vastos conocimientos, no solo de la tecnología, pero también de cómo operan los tribunales. Y es el compañero Alfonso Martínez Piovanetti, quien hasta hace poco era juez superior trabajando los casos más difíciles, recursos extraordinarios, y ahora se ha retirado de la judicatura y se une a la Facultad de la Universidad de Puerto Rico, Escuela de Derecho, y también va a iniciar su propia práctica de Derecho. Muy agradecido por estar aquí. Hace tiempo que queríamos tener esta conversación. Es un placer para mí estar aquí compartiendo en el Colegio de Abogados y Abogadas y esta invitación para tener la oportunidad de hablar sobre un tema que es de gran importancia para la profesión jurídica en Puerto Rico y en el mundo. Y queremos que en este foro se lleven el mensaje de que tenemos que acoger esta tecnología, como otras tecnologías en el pasado que han transformado, han interrumpido la práctica y la profesión jurídica, pero hay que acogerla, no podemos tenerle miedo, no podemos rechazarla, tenemos que sentirnos cómodos con esta tecnología y estar al día y tener una competencia tecnológica, de modo que nuestra profesión se nutra y sea cada vez más eficiente ante los retos y desafíos que presenta el derecho en el transcurso del tiempo. De hecho, vamos a empezar con la definición de lo que es la inteligencia artificial, porque la gente no entiende que la inteligencia artificial ha estado en nuestra sociedad por décadas. Se ha estado utilizando, por ejemplo, si usted oye música en Spotify y le hace una recomendación de cosas que usted quiera escuchar, eso es inteligencia artificial. Si usted ha hecho compras en Amazon y de momento le hace recomendaciones de productos, eso es parte de la inteligencia artificial, pero una modalidad que se llama inteligencia artificial predictiva. Ahora tenemos lo que se llama la inteligencia artificial generativa. Y esta ha sido una bomba. Esto ha sido algo sorprendente. Para que tengan una idea, esta tecnología es la de más rápida adopción en la historia de la tecnología, porque en cuestión de semanas ya tenía 1 millón de usuarios. Y esto sale en noviembre del año 2022. Luego, 6 meses más tarde, sale una actualización que es la que hemos estado utilizando hasta ahora. Pero ya hemos visto cuán poderosa es esta tecnología. Y de hecho, se dice que esta tecnología va a tener el efecto sobre la sociedad que tuvo la electricidad. Recordémoslo, bueno, nosotros no lo podemos recordar, pero podemos leer de aquellos días que no había electricidad y cuando llega, afectó a toda la sociedad y dio paso a una nueva fase de industrialización. Así que ahora dicen que la inteligencia artificial generativa hace eso. Alfonso, para ti, ¿qué es la Gen AI de tanto que se está hablando? Bueno, la inteligencia artificial generativa es aquella que genera contenido original, o sea, incluyendo datos, texto, imágenes, hasta música, poesía, todo tipo de contenido original, también utilizando herramientas predictivas para generar los requerimientos, los llamados prompts que utiliza el usuario para generar ese contenido. Y tenemos también que contrastarla con la inteligencia artificial extractiva, la que extrae información de documentos y de otros medios que ya se utilizaba en el pasado
para muchas cosas, los sistemas de búsqueda, hasta el e-discovery, de descubrimiento de pruebas. Hay herramientas que por mucho tiempo se han utilizado y es de naturaleza extractiva, pero lo que representa como algo novedoso la inteligencia artificial generativa es esa capacidad de generar contenido en base de un gran conocimiento que tiene el sistema, o sea, basado en los datos que se le proveen a la plataforma. Y hay que tenerlo presente. Estas herramientas tienen conocimiento, no tienen sabiduría, ¿verdad? No vienen a reemplazar a los seres humanos. Es una herramienta más que tenemos en auxilio de nuestras funciones, tanto de asuntos personales, nos pueden ayudar a escribir un correo electrónico hasta un familiar, pero también es una gran herramienta de trabajo que, como dije, por eso tenemos que conocerla, tenemos que dominarla. Con el paso del tiempo es impresionante cómo va evolucionando y cómo va mejorando. Esto ha sido así para todo tipo de tecnología en el pasado, pero como dijo el presidente, fue apenas en el 2022 que comenzó específicamente el lenguaje, el modelo de lenguaje extenso, como se dice en inglés, el LLM, de ChatGPT, desarrollado por OpenAI. Y es impresionante cuando uno compara cómo funcionaba eso en noviembre de 2022 y cómo funciona hoy día con la versión, en la última versión que está disponible en el mercado. Así que esta herramienta genera información. No se trata tampoco de automatizar procesos, puede tener ese tipo de funcionalidad también, pero es una herramienta para generar información, generar contenido en ayuda de tareas que hacemos a diario, tanto en términos profesionales como en términos personales. De hecho, y una de las cosas más importantes y lo que ha fomentado su utilización es la forma en que nos comunicamos, porque tradicionalmente teníamos que utilizar un programador o alguien que fuera un perito. Sin embargo, para interactuar con la inteligencia artificial generativa, tú le hablas como le hablarías a cualquier persona. De hecho, estábamos comentando antes de entrar a esta sesión de que se han hecho estudios de que si tú le hablas con cariño, te da mejores resultados. Si tú le dices, mira, yo sé que tú puedes hacer esto, dame una mano, pero ¿qué es lo que llamamos por lenguaje natural? Que tú le puedes decir, mira, yo necesito un bosquejo para un contrato de compraventa de acciones, por favor, dame todas las cláusulas que deba tener y te hace este listado exquisito, porque esto es algo que yo hice, y te va diciendo todas las cláusulas y te describe qué debe tener cada cláusula. Pero no termina ahí. Digamos que tú necesitas otra información, tú le puedes decir, mira, en la cláusula de indemnización, ¿qué quiere decir eso y cómo debe estar redactada? Y es que es una conversación interactiva y ChatGPT y los otros modelos te van a contestar. Así que lo mejor que tienes es que no hay que saber mucho para poder sacarle provecho a esto. Y nuevamente, quiero que sepan que Alfonso es músico, un músico consumado. Y él menciona que hace música, pero es que se queda corto. ¿Qué tú puedes hacer con esto? Pues últimamente estamos viendo que tú puedes hacer gráficas, puedes hacer fotos, puedes alterar fotos, puedes hacer videos. Pero lo más importante, hemos visto como por ejemplo Bad Bunny tuvo una mala experiencia porque alguien cogió su estilo, su voz, los ritmos y creó una canción que fue descargada 500,000 veces. La gente no se daba cuenta que no era él. Y te pregunto, de lo que tú has visto, ¿qué límites tú le ves a la creatividad de ChatGPT? Esto es de los grandes retos que supone la inteligencia artificial generativa y es la gran capacidad que tiene de crear contenido que se va a encontrar necesariamente en tensión con la propiedad intelectual y no tan solo eso, con asuntos de derecho de intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho a la propia voz.
además del riesgo que supone para artistas como Bad Bunny, ¿verdad? Porque indudablemente atenta contra su propiedad intelectual y contra sus derechos de autor, el uso de esa tecnología para replicar sin autorización su voz o su imagen. También hay unos riesgos de seguridad, los llamados deepfakes, ¿verdad? Que con esta tecnología muy fácilmente uno puede imitar la voz del presidente de Estados Unidos y hacer llamadas a otros líderes en otras partes del mundo. Así que uno no necesita mucho conocimiento para utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativa, pero yo diría que uno sí necesita conocimiento para saber discernir. Y es importante discernir. Y esto es un mensaje que desde las escuelas de derecho, yo creo que desde antes, se debe llevar a todas las personas que en el futuro van a estar utilizando estas herramientas a diario. Uno debe, por ejemplo, en un primer año de la escuela de derecho, hay que leerse las opiniones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque el sistema muy fácilmente va a generar un resumen y puede que cada vez ese resumen va a ser más adecuado y más acertado. Pero si uno no ha tenido esa experiencia, esa oportunidad de conocer la fuente primaria, ¿cómo uno va a discernir cuando la plataforma alucine o traiga información incorrecta? Porque lo hace aún cuando cada vez es más sofisticada, aún cuando cada vez es más avanzada. Siempre hay un riesgo inherente de que la plataforma va a alucinar y va a traer información incorrecta, información falsa. Por eso la responsabilidad primaria y la responsabilidad última recae en nosotros, en los abogados y abogadas, cuando estén utilizando estas herramientas, de que cualquier cosa que utilicen extraída de esta inteligencia artificial generativa, pues tiene que ser revisada, ¿verdad? Con todo el rigor ético que eso implica. Sé que hay otros asuntos éticos que vamos a querer discutir en el día de hoy. Sin embargo, esto me trae, y agradezco que lo mencionases, desde el punto de vista de derecho probatorio, nosotros vamos a tener ahora un pequeño problema. Fíjate que cuando se pone una foto y se presenta en evidencia, la forma de nosotros admitirla es que, pues aquí está la foto y ya, o un video. Pero la realidad es que ahora yo puedo alterar la foto, yo puedo crear videos donde no hay el evento. Es totalmente falso, es lo que es parte del deepfake. Y entonces, ¿qué pasa? Los tribunales y los abogados ahora tienen que desarrollar las destrezas para tratar de reconocer cuando algo es falso. De hecho, yo en las clases que doy de evidencia electrónica, una de las cosas que yo sugiero es que la metodología utilizada en el pasado para presentar videos, sonidos y fotos tiene que cambiar. Yo ahora voy a tener que exigir una cadena de custodia donde yo tenga al que tomó la foto y lo lleve por la cadena hasta el momento en que se presenta. ¿Por qué? Porque es tan fácil alterar las fotos, tan fácil alterar un video, que ya simplemente porque te lo presentaron y alguien lo reconoció, no es suficiente. Y eso me da paso a por qué tenemos que aprender sobre inteligencia artificial. Porque si nosotros vamos a descargar nuestra obligación de representación competente, tenemos que saber, como dice Alfonso, discernir o por lo menos tratar de buscar qué es falso y qué no lo es. Y estoy totalmente de acuerdo, esto no se empieza ahora. Esto desde la escuela de Derecho tenemos que empezar con estas destrezas. De hecho, la inteligencia artificial generativa en la práctica legal ya ha cambiado la forma en que trabajamos. Y lo que sucede es que nosotros tenemos una serie de tareas que son rutinarias, que son repetitivas, que son sencillas, pero especialmente para nosotros, los que trabajamos solos, los solo practitioners, pues lo tenemos que hacer. Pero ¿cómo hace usted que recibe un contrato y el contrato está en inglés
y usted lo necesita en español. Usted simplemente con la inteligencia artificial generativa coge ese documento, se lo da y vamos a usar el nombre ChatGPT para que incluya todos los modelos, te lo traduce. Y si usted tuvo la pesadilla de traducción con Google Translate, que era como que palabra por palabra, pues aquí no lo tiene, porque la traducción es contextual. Ella no ve la palabra, ella ve la frase, ve el párrafo. Y eso lo hace un 2x3. Lo hace muy fácil. Una de las funciones más importantes es la generación de ideas, o lo que llaman ideación. Yo lo uso mucho, no para que escriba por mí, sino para que me haga bosquejos, para que me dé ideas. Y cuando preparo un bosquejo, porque yo creo mucho en primero bosquejar antes de escribir, hace una labor excelente. Entonces, ¿qué pasa? Tú le dices, prepárame un bosquejo sobre un foro de inteligencia artificial y te prepara el bosquejo. Pero digamos que tú quieres que sea más detallado, tú le puedes decir algo tan sencillo como que dame más y te lo hace más detallado o dámelo más detallado. También tiene lo que dijo Alfonso previamente, de que evalúa. Tú puedes pedirle que haga un resumen de documentos. En Estados Unidos he visto, y no estoy diciendo que funcione bien, pero he visto que cogen una deposición y se la dan y le dicen, hazme un resumen de la deposición. Y posiblemente, si nosotros pensamos en law clerks, que a veces tenemos que educarlo, pues ChatGPT es igual, está siendo educado según va creciendo, pero tiene todas esas funciones. Puede redactar documentos también. Yo lo he utilizado para redactar propuestas, para redactar cartas. Donde sí tengo un poquito de cuidado, por no decir bastante, y es porque esto es la parte notoria de esta tecnología, es la utilización de ChatGPT para hacer investigaciones legales. Y ahí trae lo que dice Alfonso de las alucinaciones. Alfonso, ¿qué son eso? Alucinaciones se trata, y nos referimos a alucinaciones, cuando la herramienta, el modelo de lenguaje extenso como ChatGPT, al uno hacerle algún tipo de solicitud, alguna pregunta, pues trae información falsa, información incorrecta. No lo hace con malicia, porque ¿verdad? No, el sistema no tiene una humanidad, no tiene personalidad, sino que es un error en el algoritmo a la hora de extraer los datos de esa base en la cual se nutre la generación de datos. Así que por eso es bien importante que el usuario pueda distinguir y pueda discernir. Richard Susskind, que es el gran futurólogo en materia legal, asesor de los jueces presidentes en el Reino Unido, él es promovente de esta tecnología. Desde los años 80 escribió su tesis doctoral sobre la inteligencia artificial en el ámbito legal, y él está muy impresionado con dónde se encuentra la inteligencia artificial generativa, y ha dicho, el año pasado dijo que está al nivel de un asociado de verano, y ahora dijo que está a nivel de asociado de un asociado de primer año en una firma, en un bufete de abogados. Pero del mismo modo que uno, pues, ¿verdad? Un abogado o abogada de experiencia no puede depender exclusivamente del trabajo bien hecho que le puede producir un asociado de verano. Tampoco ningún abogado o abogada puede depender exclusivamente de lo que le proponga, lo que le genere en una herramienta como ChatGPT. Y quería comentar algo en cuanto a lo que había mencionado sobre la traducción de documentos y la investigación jurídica, entre otras cosas, porque es cierto, es muy eficiente, es muy preciso la manera en que lo hace. Siempre hay que revisar, eso tengo que decirlo, nunca es enteramente perfecto, cada vez lo hace mejor. Aún así, hay que tener cierto cuidado y detenimiento con la información y los documentos que uno le provee a la plataforma. ¿Por qué? Porque pudiera uno estar compartiendo información confidencial o privilegiada ¿verdad? Que le corresponde a su cliente, y hay que conocer bien los términos y condiciones
de esa plataforma, ese modelo de lenguaje extenso, porque pudiera ser que esa misma información privilegiada la esté utilizando el sistema para nutrir su propia base de datos. Imagínese que usted se encuentra en un litigio, usted le presenta, le carga el sistema una copia de una moción de desestimación y su adversario hace una pregunta también sobre hechos relacionados con el litigio y por casualidad le trae información que se extrajo de ese documento que fue cargado por usted. Esto sigue evolucionando con el tiempo. Ya la American Bar Association ha hecho unas advertencias sobre el particular, pero hay que tener, ¿verdad?, cierto cuidado con la información que uno le provee. A veces podemos presentar la información de una forma pues más genérica. Obviamente presentar información que está públicamente disponible, como fuera una moción ya presentada y disponible en SUMAC o una opinión del Tribunal Supremo. Con eso no hay ningún tipo de problema, pero lo que quiero decir es que hay que tener mucho detenimiento, al igual que hay que tenerlo con la información que puede producir la herramienta, que en ocasiones van a ser alucinaciones. Antes eran más, cada vez son menos, pero sigue estando el riesgo latente, por eso tenemos una responsabilidad final, nosotros abogados y abogadas, de revisar y discernir en cuanto a todo lo que se genera de este tipo de herramientas. Para explicar un poco más sobre este tema, tenemos que entender qué es ChatGPT. Chat es de conversación. GPT es Generative Pre-trained Transformer. Y quiero caer en lo que es preadiestrado o pre-trained. ¿Qué sucede? Piensen que esto es un cerebro que no tiene nada, no tiene ningún contenido. Y queremos que funcione y que nos conteste. Pues el contenido va y lo busca en el Internet o en bases especializadas o bases restrictas. En el caso de ChatGPT y los otros, usa información del Internet. Pero ¿cuál es el problema? Que en el Internet hay información veraz y hay información falsa. Y entonces ChatGPT no tiene la capacidad de discernir qué es cierto y qué no lo es. Por otro lado, ¿por qué estas alucinaciones? Mire, esto es bien curioso. Es la naturaleza del programa. El programa quiere satisfacerte, quiere complacerte, y para complacerte está dispuesto hasta mentir, porque para ella no está mintiendo, para ella está generando la contestación que tú quieres. De hecho, para que tengan una idea, un seminario que yo doy, demostramos cómo en la misma pregunta a veces motivamos la alucinación o mentira. ¿Cómo? Pues mire, yo en un caso que leí, se le preguntó quién fue el rey Renoir. Y viene y te da una explicación de un rey medieval en Europa con mucho detalle. El problema es que el rey Renoir no existió. Sin embargo, la pregunta sugiere que existió. Al cambiar la pregunta a, mira, ¿existió un rey Renoir? ChatGPT contesta, no existió. Porque también le dimos la instrucción que si no encuentras nada, dímelo. Pero es como dice Alfonso, piensen en un law clerk, piensen en un asistente. Usted le tiene que dar las instrucciones, le tiene que dar los parámetros, porque si no le da los parámetros, entonces va a traerlo todo. Y un comentario sobre lo que tú dices, que el primer ChatGPT era como un estudiante de Derecho. ChatGPT 3.5 se colgó míseramente en una reválida simulada. Sacó 10%. Sin embargo, ChatGPT 4.0, que salió 6 meses más tarde, sacó una percentila de 90. Y si eso es impresionante, lo hizo en 6 minutos. O sea, tú tienes alguien que tiene todos los conocimientos del mundo, los utiliza para contestarte y te contesta rápido. Por eso es que esta herramienta es muy buena para nosotros los abogados en la práctica privada, porque nos da algo que necesitamos desesperadamente: eficiencia. ¿Tú te imaginas que tú recibas una carta de un cliente que te esté haciendo alguna pregunta y tú vengas en el email y le digas a ChatGPT,
contéstate esto diciéndole que estamos trabajando en esto o que ya se resolvió. ChatGPT va a generar una contestación que usted va a poder revisar, porque siempre, como dice Alfonso, hay que revisarla y la envía. Pero el tiempo que usted se ahorra, de hecho, ahora mismo Microsoft ha sacado algo que se llama Copilot. Copilot no es otra cosa que ChatGPT integrado a Office. O sea que va a estar en Word, está en Outlook, está en PowerPoint. Tú puedes llegar a tu oficina y abrir Copilot y decirle, dime los mensajes, los correos electrónicos más importantes del día, y te saca un extracto. Tú puedes decirle, con esos emails más importantes, hazme una lista de cosas que hacer, un to-do, te la hace. Tú puedes entonces con uno de ellos decirle, mira, prepárame un bosquejo de una contestación a esta pregunta del cliente. Te lo hace. Todo esto es dentro de Microsoft. De hecho, en la contestación a esa pregunta, tú puedes decir, caramba, yo quiero hacer un PowerPoint para ilustrar. Tú le dices, prepárame un PowerPoint. Lo hace también. Y esto integra también, y esta parte es increíble, integra con Teams. Tú tienes una reunión con Teams, tú no puedes estar. Tú envías un robot que va a tomar notas y te va a suplir las notas a ti de lo que acaeció en la reunión. Si tú eres el que está dirigiendo la reunión, tú vienes y le dices, mira, dame un resumen de lo que pasó en la reunión y dame quiénes fueron los que más hablaron. De hecho, tú puedes preguntarle cuán efectivo soy o cuán como dirigente, y te lo da. Y eso es Copilot dentro de Microsoft. Pero yo quiero compartir con ustedes una situación que yo tuve aquí en el colegio. Al principio de mi presidencia, hubo una situación con un artículo que salió publicado y yo tuve que hacer un memorial a la Junta de Gobierno explicando qué había pasado. Después que lo hice, se lo entrego a ChatGPT para que me diga qué tú crees que puedo cambiar. ChatGPT enseguida me dijo, mira, le faltan hechos aquí, le faltan hechos acá, pero lo más importante y que me demostró cuán valioso es esto, me dice al final, este memorial está escrito en un tono defensivo. Debes escribirlo en un tono asertivo. Mire, ese documento lo vieron 5 o 6 personas y nadie se dio cuenta. ChatGPT tiene la capacidad de evaluar no solamente contenido, sino tono, efectividad. Así que en términos de la oficina del abogado, esto tiene un gran potencial. Y estamos hablando solamente de ChatGPT. Cuando vemos las herramientas que están integrando la inteligencia artificial generativa, todavía más. ¿Qué tú opinas, Alfonso? No, totalmente de acuerdo. Además de que también para asuntos y funciones más básicas, destrezas como revisar redacción, estilo, o dice el presidente, gramática, un borrador de un correo electrónico al abogado de la otra parte para solicitarle un término para cosa. Todo eso se va a generar en un tiempo mucho más reducido de lo que le tomaría a usted o a otro abogado o abogada que trabaje en su oficina, y eso supone un gran adelanto en términos de eficiencia y en ahorro de facturación para los clientes también, que eso es un factor que hay que tener presente, como lo supuso en algún momento la tecnología para la investigación jurídica y las distintas plataformas que ciertamente ahorra mucho tiempo comparado al sistema a la antigua de ir a la biblioteca, pero que aún así hay que conocer y saber cómo hacerlo. La verdad es que es impresionante todas las herramientas que ya están disponibles y las que se anticipan que van a llegar. Por ejemplo, y cuando menciona lo de Teams y pues las vistas, pues quiero hablar un poco de las vistas por videoconferencia, porque yo tuve la oportunidad en mis últimos meses en la judicatura de hacer unas pruebas pues que fueron avaladas por la Oficina de Administración de los Tribunales, en los cuales yo estuve meses
sin tener una secretaria de servicio a sala. Y no fueron solo en vistas sencillas de estatus por videoconferencia o presencial en el tribunal, sino también en vistas evidenciarias de gran complejidad. Y se pudo hacer de manera exitosa porque utilizamos una herramienta de transcripciones que está basada en Whisper, que es la herramienta desarrollada por OpenAI, que es el mismo que la misma compañía que desarrolló ChatGPT, que tiene un alto nivel de precisión para capturar y ¿verdad? Ir de voz a texto, capturar la voz y texto. Incluso en situaciones álgidas donde hay varias personas hablando a la vez, y sabemos por experiencia que en el pasado, pues este tipo de herramienta de dictado, digamos, tenía muchas deficiencias y particularmente en español, porque en español supone pues, unos retos adicionales y estos sistemas, estas herramientas estaban desarrolladas primariamente hacia el mercado angloparlante. Pero la realidad es que durante esos 4 meses que yo tuve la oportunidad de utilizar esta herramienta en la sala, fue impresionante el nivel de precisión en cuanto a por un lado, transcripciones, y de las transcripciones, pues esos datos pasan entonces al modelo de lenguaje extenso de ChatGPT para que haga el resumen como una minuta. Y esas minutas salían el mismo día o el día siguiente porque lo hacía en cuestión de minutos. Y tengo que decir, como todo, al principio pues fue un poco más difícil, tomaba más tiempo, pero estos modelos de inteligencia artificial generativa se recuerdan de tus preferencias, se recuerdan de tus instrucciones, tus preferencias en cuanto a estilo, en cuanto a redacción, en cuanto a qué tipo de incidente se debe enfatizar. Obviamente depende en gran medida del prompt, de la instrucción que le da a la herramienta de qué es lo que debe enfatizar. Por ejemplo, en una vista evidenciaria es importante que se reseñe, se recopile cuáles fueron aquellos documentos que fueron admitidos en evidencia y fueron marcados como exhibit, o aquellos que permanecieron como identificación de prueba ofrecida y no admitida. Pues la plataforma, de una forma cada vez más eficiente, hacía estas minutas en poco tiempo. Y yo no quiero decir, ¿verdad? Porque no me corresponde cuál es el futuro de este tipo de tecnologías, pero sabemos, ¿verdad? Que es inevitable, no tan solo en el Poder Judicial de Puerto Rico, sino en la profesión legal en el mundo, que esto va a suponer una gran ventaja para agilizar los procesos y hacerlos cada vez más eficientes. No necesariamente lo tiene que manejar el juez como lo hacía yo, y hay otras juezas también que lo están manejando, sino que también puede ser una herramienta para la propia secretaria de servicio a sala para agilizar el trabajo que hace a diario. También los transcriptores en las deposiciones, en la profesión legal, también van a poder utilizar este tipo de herramientas. Y estamos hablando de un asunto esencialmente oficinesco, ¿verdad? Por no decir clerical, pero que va a agilizar y hacer cada vez pues, más eficiente la profesión legal y la práctica del derecho y el trabajo de los jueces y juezas en el Poder Judicial. Déjeme darle una explicación un poquito más detallada, porque cuando yo le escuché de Alfonso hace un tiempo atrás, me quedé, la verdad es que no se me había ocurrido, pero mire, cuando usted va a sala hay unos micrófonos, y esos micrófonos graban digitalmente, y ese es el récord. Ustedes saben que ustedes pueden pedir que se les dé una regrabación pronto, de acuerdo a lo que me explicó AT. Usted no va a tener que ni siquiera ir al tribunal. Usted va a ver dentro de su Mac, en su caso, un enlace para bajar esa grabación. Disculpe, imagínese que usted baje la grabación. Sentarse a oírla es un tedio y le quita mucho tiempo. Pues utilizando una herramienta de transcripción como la que menciona Alfonso, tú se la alimentas y ella te saca una transcripción y luego tú le dices, ahora resúmela, y te hace un resumen. Tú siempre tienes la transcripción para cotejar y siempre tienes el audio para verificar.
pero yo a raíz de lo que Alfonso me sugirió, yo lo empecé a utilizar y a la verdad es que es muy preciso, en particular porque el equipo que se usa en sala de grabación digital es bien sensitivo. De hecho, cuando damos las clases de salas inteligentes, lo primero que le decimos a la gente, ten cuidado que esos micrófonos están oyendo lo que tú le hablas a tu cliente y se graba. Pero la ventaja que va a tener es que usted va a poder salir de una vista en su fondo y tener una transcripción en cuestión de horas, por no decir minutos. Sí. Y eso es eficiencia tanto para el tribunal como para nosotros. Porque mire lo que sucede. Muchas veces nosotros pensamos que los jueces están pendientes de todo lo que se dice, pero yo cuando litigaba intensamente siempre miraba al juez si él estaba tomando notas en momentos claves del testimonio de algún testigo. Y a veces no lo estaba haciendo. No lo copió, por ende no lo registró. Y pedir transcribir un juicio era muy costoso. Ahora no vas a tener ese problema. Tú pides la grabación, tú la transcribes y vas a poder hacer referencia a esa transcripción en tu moción de sentencia sumaria o en tu alegato porque la tienes ahí. Sí. Y eso es simplemente un aspecto. De hecho, ahora te voy a empujar un poquito porque mientras Alfonso estuvo en OAT, no estaba en libertad de decir mucho, pero yo quiero que tú, como abogado que estás en la práctica, me digas en las operaciones de los tribunales, genéricamente, ¿qué es lo que tú ves venir en términos de la incorporación de inteligencia artificial en las operaciones de los tribunales y los jueces? Bueno, yo entiendo, porque conozco a la jueza presidenta, al director administrativo de los tribunales, a la directora auxiliar, que ellos acogen los desarrollos de la tecnología y tienen muy presente que estos desarrollos tecnológicos son una coyuntura histórica que se debe aprovechar y se debe explorar al máximo, siempre manteniendo el balance que requiere los cánones de ética judicial, el código de ética profesional, pero podemos vislumbrar que ese mismo ejemplo que dimos de las transcripciones, también quería mencionar, por ejemplo, que esto tiene una gran capacidad de hacer traducción en vivo, una cosa muy, muy, muy impresionante. O sea, el trabajo de los propios intérpretes también, esto se puede de algún modo auxiliar por el uso de inteligencia artificial generativa. Pero también en el ámbito de la investigación jurídica, que es algo que ya estamos viendo en la profesión legal, las plataformas que conocemos, las principales como Lexis, como West, ya tienen sus propias herramientas de inteligencia artificial generativa, y en el Poder Judicial, pues tenemos, o el Poder Judicial tiene una gran base de datos gracias al Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, de SUMAC, que ya tiene más de 10 años de operación. Comenzó en la sala que yo estaba, en la sala de recursos extraordinarios, pero en el resto de las regiones judiciales, en el ámbito civil, por lo menos ya lleva pues varios años, o sea, 6, 7, 8 años, dependiendo de cómo se fue expandiendo. Pero la realidad es que hay una gran base de datos que no está disponible hoy día en las otras plataformas de búsqueda, tampoco la tiene disponible pues ChatGPT, y que de algún modo pueden beneficiar a los jueces, las juezas, los oficiales jurídicos en los temas de investigación y para poder identificar el desarrollo y las tendencias del derecho en el Tribunal de Primera Instancia, pero también en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo. Esto lo podemos visualizar que en un futuro cercano, pues estas bases de datos van a nutrir un propio sistema o herramienta de inteligencia artificial generativa. Yo tengo que decir que yo hice uno medio custom made de todas las sentencias y resoluciones que yo he emitido por 11 años, que de algún modo yo podía, de verdad, circuito cerrado,
hacer consultas. ¿Cuándo fue que tuve que atender esta controversia sobre parte indispensable en el contexto? Y pues por lo menos me podía traer el modelo de la sentencia que en algún momento yo había preparado sobre este tema. Así que vislumbro que va a auxiliar el trabajo tanto oficinesco de los tribunales, pero también en términos sustantivos, también supone el reto del balance con la normativa ética, al igual que lo es para los abogados y abogadas, los retos de la confidencialidad, porque ¿verdad? No queremos que un juez o una jueza esté compartiendo un borrador de una sentencia en una herramienta cuyos criterios de confidencialidad no van a garantizar que no se divulgue esa sentencia, esa opinión, antes de que sea emitida y notificada formalmente a las partes. Pero ciertamente en la misma medida que dije que la inteligencia artificial generativa se ha comparado con la labor de un asociado de verano o un interno, pues de algún modo también es comparable, pudiera ser comparable con la labor que hacen oficiales jurídicos. Al final del día, la responsabilidad recae en el juez, en la jueza, de emitir sus decisiones conforme a su criterio y conforme a su conocimiento. Y eso no puede depender del modelo de lenguaje extenso que le supla el conocimiento y la sabiduría que se requiere para tomar decisiones judiciales que hagan justicia y que sean conforme a derecho. De hecho, curiosamente, y vamos a mencionar algo, que hay dos SUMACs. Hay un SUMAC para nosotros los abogados y hay un SUMAC para los jueces que tienen unas funcionalidades que no están disponibles para nosotros. Pero una de las cosas que tiene SUMAC es que tiene todos los alegatos de todas las partes. Usted se imagina ser juez y usted tenga un caso de daños y perjuicios muy complejo y de momento tú quieres ver no solamente lo que está reportado, sino lo que se ha radicado en todo el sistema, en todo el Poder Judicial, en todas las salas, tanto desde el Supremo hasta la municipal. La capacidad de hacer eso está ahí, porque como dijo Alfonso, tribunales tienen una base de datos que se llama SUMAC, que es privada, pero que se puede explorar y se puede utilizar. Claro, me preocupa desde cierto punto de vista que, por ejemplo, un juez creativo pueda decir, mira, búscame información sobre las mociones que ha radicado Manolo Quiliquini, cuántas se le han desestimado, cómo es él como litigante, porque a veces hay observaciones que puedan ser elementos externos al caso que tenga un juez y que posiblemente bajo los cánones de ética judicial sea impropio tomarlo en consideración. Pero es también el mismo peligro que tenemos ahora de que los jueces hagan Google searches de los casos que tienen ante sí para tomar conocimiento de elementos que no están en la prueba. Pero ciertamente es un riesgo. Sí, eso violaría, ¿verdad?, la prohibición de comunicaciones ex parte, hacer ese tipo de investigación por iniciativa propia sobre los hechos del caso, ¿verdad? No solo sobre las normas jurídicas. Y algo que menciona que creo que debemos destacar y que ya se está utilizando ampliamente en otras partes del mundo es la capacidad analítica y de estadística y que tienen estas herramientas, pero que van a depender de la base de datos que tenga disponible. Por ejemplo, de las grandes plataformas, Lexis, Westlaw, ya usted puede entrar ahí y pedir un análisis estadístico de, por ejemplo, tal juez del distrito o del primer circuito ante una controversia de esta naturaleza, ante una moción de sentencia sumaria, cuáles han sido sus disposiciones, ¿verdad? Cuántas se han concedido, cuántas se han denegado, mociones de desestimación y otro tipo de incidentes. O sea que ese análisis estadístico se puede hacer con mucha facilidad siempre y cuando esa base de datos esté disponible. Y desde la perspectiva del abogado o abogada litigante, pues por razones estratégicas, pues puede ser muy conveniente saber cuáles son pues las tendencias y ¿verdad? Por dónde ese juez usualmente le da mayor importancia a algunos planteamientos u otros asuntos, pero también se presta para ese tipo
de Fishing Expedition, de cómo es que el juez resuelve ante tales partes, ante tal dinámica, ante tal abogado, y también a la inversa para buscar cuál ha sido la dinámica y la tendencia de abogados y abogados en el mundo del litigio. La información está ahí, la tecnología ya está disponible. A nivel de Puerto Rico, pues esa base de datos que está contenida en SUMAC también está disponible para los abogados y abogadas, pero para poder hacer la extracción de datos es un poco más complejo. Pero podemos vislumbrar que eventualmente será cada vez más transparente y cada vez más accesible, porque esa ha sido la tendencia en el Poder Judicial. Y como mencionas lo de el asunto de las grabaciones. O sea, hoy día ya la coordinadora de grabaciones de cualquier región judicial le envía por correo electrónico un enlace a los abogados. Ahora eso se puede integrar fácilmente a SUMAC. Hay unas cuestiones que conllevan el pago de aranceles establecido por ley, por resolución del Tribunal Supremo, pero esa tecnología ya está ahí, ya está disponible. Es una cuestión de que los distintos funcionarias del Poder Judicial, en colaboración con el gremio, pues coordinen la manera en que se va a ejecutar y que se va a compartir esa información para beneficio de la clase togada en general. De hecho, volviendo a lo que menciona Alfonso sobre el poder identificar cómo un juez va a decidir algo o cuán rápido, tanto West como Lexis tienen algo que se llama Legal Analytics. En Puerto Rico solamente funciona para los jueces del Distrito Federal, porque toda esa información se le descarga a estas empresas. Pero, por ejemplo, si usted tiene un juez del Distrito Federal que vamos a llamar Juan Pérez López, yo quiero saber cuáles son sus características. Yo puedo ver cuán rápido él decide los casos, cuántos casos decide por vía sumaria, su experiencia, qué tipo de casos. Yo puedo ver hasta cuánto dinero ha otorgado. Recuerden que acá lo que pasa es que también hay un jurado envuelto, pero cuánto dinero ha otorgado en sus veredictos o se han otorgado en sus veredictos. Hay una serie de información que nos ayuda a determinar cómo yo estoy parado con este juez. Y de hecho en Estados Unidos son más sofisticados porque incluye información, como dijo Alfonso, sobre las sentencias que ha emitido, que nos da quizás una mejor mirada a la idiosincrasia del juez en distintos temas. Aquí lo que queremos hacer es simplemente saber cómo venderle al juez nuestro caso, porque la forma en que tú lo vendas va a determinar nuestro éxito. Pues con Legal Analytics lo podemos lograr, pero también hay una tecnología que se está utilizando mucho en el área penal, porque siempre pensamos que lo penal es artesanal. Sin embargo, en lo penal vemos una tecnología interesante. Muchos de ustedes saben que hay controversia sobre la imposición de fianza, más en Estados Unidos que en Puerto Rico, porque no son, porque tienden a ser parcializadas, porque tienden a tomar en consideración factores discriminatorios. ¿Qué pasa? Que vino una compañía que creó un producto que se llama Compass. La idea era de que cuando alguien está imputado de un delito y se le va a poner una fianza o se va a tratar de establecer peligrosidad, cogía una serie de información socioeconómica, demográfica y personal, disculpen, para hacer una recomendación de peligrosidad. Y te decía, mira, a este hay que darle una fianza más alta porque es más peligroso y a este más baja. Y este sistema, pensamos en Estados Unidos, pero este sistema está corriendo en distintos países del mundo. Pero ¿qué sucede? De momento se dan cuenta de algo que pensábamos que era imposible. Las máquinas no discriminan. Las máquinas no pueden discriminar por género, raza, etnia, porque son máquinas, no ven. Pero están equivocados porque hay una cosa que se llama un sesgo algorítmico. Y miren lo que pasó con Compass. Las cárceles en Estados Unidos, mayormente los confinados son afroamericanos y minorías, personas de clase económica baja.
Y ahí, comparado con el blanco anglosajón, ¿qué pasa? Que la data que no ha sido ajustada a la realidad produce un sesgo. ¿Por qué? Porque ya automáticamente, si tú eres afroamericano, te sube el nivel de peligrosidad porque las cárceles están llenas de afroamericanos. Y eso es un sesgo algorítmico que no es producto de un discrimen por la máquina. Es que la base de datos con la que se alimenta tiene el sesgo. Y es ahí uno de los grandes retos que tienen los tribunales con estos sistemas para detectar y eliminar. La generación de contenido con estas herramientas va a ser tan buena como la base de datos que se está utilizando para generar ese contenido. Y como mencionas, el asunto del sesgo algorítmico supone un gran reto en la utilización de esta tecnología para medir criterios de riesgo, criterios de letalidad. Aunque hay que reconocer que estas herramientas pues, pueden tener su utilidad, como lo pudieran tener en el caso de Compass, para ver cuál es la situación para ver cuál es la situación, ¿verdad?, en las distintas instituciones penales, también para medir los criterios de letalidad y riesgo en casos de violencia de género. Podemos mencionar, por ejemplo, la herramienta que utilizan en España, conocida como Biogen, que es para identificar criterios de letalidad y riesgo en esos casos de violencia doméstica, de violencia de género, y que recientemente hubo una situación en la que el sistema falló gravemente y costó la vida de una víctima de violencia de género porque el sistema no identificó adecuadamente que esa víctima se encontraba en una situación de letalidad y de riesgo ante su agresor. Pero tengo que decir, yo como fui juez municipal antes de ser juez superior y en ocasiones presidí la sala de violencia doméstica en el Centro Judicial de San Juan, y ese trabajo del juez municipal en gran medida ya sea imponer fianza, determinar si se expide o no se expide una orden de protección en casos de violencia doméstica, en casos de acecho, pues tiene que hacer un análisis de los riesgos, de la letalidad, del costo y del beneficio de expedir y conceder ese tipo de remedio. Y está basado en factores que algunos de ellos son objetivos, otros de ellos pues son subjetivos, pero que requieren algún tipo de ejercicio analítico sutil por parte del adjudicador. Y ciertamente una buena herramienta de identificación de criterios de letalidad y de riesgo, que a la misma vez se trabaje y atienda de manera rigurosa el riesgo que suponen los sesgos algorítmicos, podrían ser de gran ventaja en su momento para el análisis de este tipo de controversias. No estoy diciendo que eso es algo que se aproxima, pero que podamos vislumbrar en el futuro que pudiera auxiliar la labor judicial y la labor de otros funcionarios de orden público, como la policía, como corrección y todo lo demás. Dicho sea de paso, tenemos que siempre recordar que lo que hace un algoritmo es un análisis y nos da una predicción estadística. No nos dice qué va a pasar. Tampoco nos dice qué es lo que más probablemente pase. Lo que nos está diciendo es que, de acuerdo a la información que tiene, esta es una probabilidad, esto pudiese pasar, y a veces nos da niveles de probabilidad, pero es simplemente una función matemática. No toma en consideración factores humanos que el juez puede tomar en consideración. Y hemos visto cómo aquí en Puerto Rico se le ha encontrado no causa en casos de violencia de género, y hemos visto como un juez dice, yo hubiese fallado de otra manera. ¿Has pedido la orden de protección? Y eso demuestra la realidad del ser humano, y las máquinas no pueden darnos esa certeza que necesitamos. Sin embargo, entiendan ustedes que estos sistemas de predicción se están usando, por ejemplo, como dijo Alfonso, Biogen en España, Rescambi en Cataluña, y entonces hay un sistema en Colombia que se llama Prisma, que es muy interesante
porque no solamente tiene la función de determinar cuánto debe ser el monto de la fianza y el riesgo, también le dice al juez, mira, las cárceles están hacinadas, si tú metes a este tipo, no hay dónde ponerlo. Tómalo en consideración porque el juez entonces puede aplicar una alternativa a la encarcelación. Pero son herramientas que se están desarrollando poco a poco. Sin embargo, te pregunto, Alfonso, estas herramientas sugieren al juez, pero ¿habrá en algún momento donde tendremos la automatización de la función judicial o tú crees que eso no es compatible? Bueno, hay algunas personas como Richard Susskind que entienden que sí, que en temas, por ejemplo, casos de cobro de dinero, el equivalente de la regla 60, lo que él llama los online courts, que el proceso va a ser tan sencillo como someterle la documentación, incluyendo quizás hasta declaraciones juradas, otro tipo de documentos, y que el sistema de manera automatizada va a poder resolver, adjudicar una controversia. Yo diría que si llegáramos a ese punto, definitivamente se debiera limitar aquellos asuntos que son de fácil y sencilla disposición y que no requieren de la sabiduría de un ser humano, ¿verdad? Que tenga su humanidad, que tenga pues un sentido de sutileza en cuanto a las controversias que enfrenta a diario. Porque estos sistemas van a tener la capacidad de analizar y hacer predicciones incluso en cuanto a controversias de gran complejidad. De eso no tenemos duda. Pero yo creo que por una cuestión de sobrevivencia humana, la decisión final en asuntos neurálgicos de gran importancia siempre debería recaer en un ser humano, ello sin que sea obvio de que estas herramientas puedan ayudar y auxiliar en asuntos, como dije, de fácil disposición y también proveer herramientas adicionales para el adjudicador sin que ello conlleve una violación al debido proceso de ley, ¿verdad? Porque en lo que mencionamos de los factores de letalidad y los factores de riesgo tampoco se deben tomar en consideración factores que de alguna manera no hubiesen sido admisibles en un proceso judicial ante ese tipo de sala. Así que es importante, ¿verdad?, tener presente las limitaciones que nosotros como seres humanos debemos imponerle a esta tecnología, y creo que esto es un tema muy en boga, más en Europa, diría yo, que en Estados Unidos, aunque poco nos dirigimos a eso, es la regulación que es necesaria por parte de las entidades gubernamentales, un poco para delimitar el alcance del uso de esta tecnología, de modo que nosotros como seres humanos tengamos la palabra última, porque se pronostica que la inteligencia artificial generativa va a evolucionar a un grado sobrehumano en su momento, ¿verdad? Que va a ser autónomo, que va a ser independiente, que va a tener decisiones propias, y nosotros tenemos una gran responsabilidad y un gran deber ético y humano de asegurarnos en que eso no conlleve un riesgo para la propia humanidad. De hecho, sobre ese punto, se ha pronosticado que dentro de los próximos 10 años va a haber una computadora de escritorio con la capacidad del cerebro humano. El cerebro humano tiene una capacidad increíble de procesar información de manera rápida y amplia, y las computadoras todavía no están ahí. De hecho, estas computadoras de inteligencia artificial no es una computadora, es una red neural de computadoras conectadas entre sí haciendo esta función. Pero te voy a tirar un reto aquí. En Europa se están recibiendo constantemente refugiados de distintos países, y entonces una de las cosas que quiere evitar los países europeos y la Comunidad Europea es la entrada de terroristas o de personas que no deban entrar porque son criminales. Pero el problema es que cuando tú tienes la persona frente a ti, tú le preguntas, ¿tú eres un terrorista? Te dice que no, y ya tú no sabes que es cierto, que no es cierto, pero no tiene otros elementos. Sin embargo, se está utilizando con inteligencia artificial
un producto que se llama iBorder Control, donde te están grabando, te están escuchando, te están viendo y están analizando tu tono de voz y otros elementos reales en tiempo real. También están buscando en las redes sociales quién tú eres y todo, con un solo propósito: establecer si estás mintiendo o no. Y yo le pregunto a jueces y abogados amigos míos, imagínate que en 5 años tengamos una tecnología que yo poniéndote una cámara al testigo y grabándolo y escuchándolo, la máquina me diga si está mintiendo o no, con un alto nivel de precisión. Si el testigo no puede mentir, ¿para qué necesitamos los abogados? ¿Para qué necesitamos a los jueces? Porque el testigo no puede mentir. Ya no hay que hacer una evaluación de credibilidad. Sí, bueno, yo diría cuál está por verse, porque en el pasado se han desarrollado tecnologías que van dirigidos a identificar mentiras, polígrafos, todo lo demás, y han quedado desacreditadas ante la historia, porque los seres humanos en su amplia gama de diversidad tienen capacidad para representarse y exponerse de distintas maneras. Tan es así que hace unos años, cuando estaba la controversia sobre el uso de la mascarilla en la pandemia en los procesos judiciales, un tema que se discutió era cuál es el valor del demeanor hoy día. O sea, realmente es necesario que el juez, la jueza pueda apreciar pues los gestos, las facciones de la persona mientras está declarando. Y recuerdo que en una de las opiniones, entiendo que era de la entonces jueza Anabel Rodríguez, trajo pues unos estudios, una investigación diciendo que todo esto del demeanor ha quedado de algún modo desacreditado por estos estudios científicos. Yo creo que pueden haber herramientas que que en el futuro van a ayudar a la adjudicadora a apreciar mejor la prueba. No quisiera decir que nos va a sustituir y que va a reemplazar al ser humano, porque al final del día, pues, como dije anteriormente, esta tecnología fue creada por seres humanos, debe servir para ayudarnos, para auxiliar nuestro trabajo, no para sustituirnos o reemplazarnos del todo. Hay algunas funciones, algunas tareas que sí pueden sustituir y reemplazar, pero yo creo que el asunto de valoración de credibilidad, por lo menos todavía le falta. Puede que me equivoque, puede que en el futuro me prueben lo contrario, pero yo voy a ser suspicaz por el momento y ya veremos qué pasa. De hecho, sobre ese tema, una de las cosas que se dice es que las computadoras no tienen ni compasión ni empatía, y por ende eso las limita en funciones adjudicativas y en otras funciones adicionales. Sin embargo, mírate lo que se ha incorporado recientemente. Puerto Rico sabemos que tenemos una población envejecida considerable. De hecho, las estadísticas demuestran que en Puerto Rico hay sobre 286,000 adultos mayores viviendo solos. Se ha también determinado que la soledad es un factor de riesgo para muchas de estas personas, porque la soledad lleva a depresión y el estado de ánimo dispara condiciones físicas. De momento crean una nueva línea de inteligencia artificial que se llama Companion AI, inteligencia artificial de compañía. ¿Y qué hace? Pues utilizando la tecnología de los teléfonos inteligentes, tú entablas una conversación con una máquina, con el teléfono, con la inteligencia artificial que te responde y te mantiene la conversación corriendo. Esto lo hemos visto en películas, como la película, creo que se llama Her, de Joaquín Phoenix. Pero hoy en día eso ya se está dando. Si usted tiene un dispositivo Android o iPhone, yo tengo un iPhone, así que puedo hablar por los iPhones, usted puede bajar la aplicación de ChatGPT y le puede hablar y le contesta. Y de hecho, en el área que tú mencionaste ahorita de la traducción simultánea, el intérprete, tú le hablas en un idioma, lo traduce a otro, se lo dice al testigo,
el testigo contesta y te lo dice a ti en el idioma. Esa función ya la hace ChatGPT a través de esta aplicación de teléfono. Tú le dices, mira, yo estoy con una persona que habla español, yo solamente sé inglés, por favor, quiero que me actúes como intérprete para que me dejes saber lo que está pasando. Tú le das un botón, ¿qué pasa? Que ella sabe cuando tú dejas de hablar, te hace la traducción y cuando tú hablas en tu idioma, te la traduce. Y yo lo he utilizado de inglés a español y es increíblemente versátil. Mírate las puertas que abre. Tú estás en un país como Vietnam, como China. En China el inglés no se habla en todo sitio. Y tú puedes utilizar esto para que puedas sostener una conversación. Necesitas buen internet, eso es importante. No, eso hoy en día yo creo que es el talón de Aquiles de toda esta tecnología. Es que tienes que tener un internet de alta velocidad, pero con la tecnología de la 5G que se está proliferando, nos va a dar las velocidades que necesitamos para esto. Te pregunto, Alfonso, dando una mirada hacia el futuro, tú fuera del sistema de tribunales, pero asesorándolo, ¿cuáles son los próximos pasos que debe tomar el Poder Judicial con respecto a anticipar la utilización de la información que tenemos en la inteligencia artificial, en particular reconociendo que así como en nuestra profesión tenemos personas que son luditas o que no creen en la tecnología, también lo hay en los tribunales. Sí. Pero hemos visto que hemos sacado SUMAC, hemos sacado Signo, hemos sacado salas inteligentes y otras iniciativas. ¿Qué tú crees? Y lo que falta. ¿Qué es lo que tú crees que debe ser la ruta a seguir por el Poder Judicial? Yo creo que debe continuar esa fase de exploración y de prueba que ya ha comenzado, tanto en asuntos pues más de oficinesco, como mencioné, además de las transcripciones, las minutas, los intérpretes, los factores, herramientas para identificar factores de riesgo, pero también aquellas herramientas dirigidas a facilitar la investigación jurídica con la base de datos cerrada que tiene el propio Poder Judicial. También debe continuar explorando cómo estas herramientas, al igual que en la profesión legal, pueden agilizar pues la redacción de documentos, además de la investigación jurídica, de modo que los procesos, ¿verdad?, y las determinaciones judiciales se emitan cada vez de forma más ágil y más, de forma más eficiente y económica. También para el manejo de la prueba. Podemos vislumbrar que tanto en la profesión legal como en los propios tribunales, el manejo de prueba en sala se puede beneficiar grandemente de las herramientas de inteligencia artificial generativa, haciendo mucho más expedito lo que antes tomaba mucho tiempo, es decir, el proceso ese de marcar la prueba, que creo que ya debe ser, para por lo menos en mi experiencia, mucho más ágil de lo que era antes, que había que estar separar un día antes de un juicio para marcar la prueba. Hoy día con SUMAC eso cada vez más ágil, pero entiendo que pues, en esencia el Poder Judicial tiene los oídos abiertos, está pendiente, al igual que nosotros, de cuáles son los últimos desarrollos de la tecnología, y está abierto a explorar y a desarrollar nuevas herramientas que permitan que la labor judicial sea cada vez más ágil y eficiente. De hecho, una preocupación que siempre hemos tenido tanto en el colegio como mía personal es la participación del gremio en este proceso. Hemos visto que en el pasado la participación era muy limitada. Ahora, en los últimos años, hemos visto que antes de que salgan nuevas tecnologías, ha habido grupos focales con abogados especializados, como es el caso de Signo y otros. Yo personalmente me gustaría ver que la Oficina de Administración de Tribunales cree un grupo de trabajo
donde se pueda incorporar a abogados, abogadas, jueces, juezas, administradores, para ir anticipando lo que puedan ser usos permitidos y usos no permitidos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora mismo me vino a la mente, escuchándote hablar, cógete que alguien viene y le radica una sentencia sumaria a un juez con una serie de exhibits o de referencias a otra información. Un juez pudiese coger esa sentencia sumaria contra todos esos exhibits y decirle, corrobórame que estas referencias son correctas, porque sabemos que a veces ponen como un hecho no controvertido, algo que está controvertido. La inteligencia artificial pudiese ser ese primer sedazo que evalúe si cumple con los requisitos mínimos de que no hay una controversia. Pero la realidad es que estamos en un sistema que está compuesto por los adjudicadores y por los que promueven los casos. Y ciertamente yo quisiera ver en el futuro un esfuerzo conjunto, porque nosotros tenemos que saber de los jueces qué es lo que esperan y ellos saber qué esperamos de ellos, y también la judicatura como ente, qué es lo que va a permitir y no va a permitir y por qué. Así que yo espero que eso se pueda dar. Pero quisiera traerte un punto que es algo bastante problemático. En Estados Unidos, los Model Rules of Professional Conduct, que son las reglas de ética modelo del American Bar, en el artículo 1.1, regla 1.1, comentario 8, dispone que es una obligación de los abogados y abogadas tener conocimientos tecnológicos. No quiere decir que sean expertos, pero que conozcan los riesgos y beneficios de las tecnologías aplicables. Yo soy medio extremista en esto. Yo creo que está llegando a la tecnología al punto de que no es que debes conocerla, es que tienes que conocerla y usarla. Cogete el caso que mencionaste ahorita de la eficiencia. Si yo estoy representando a un cliente y le estoy cobrando por hora, y si yo usara ChatGPT, puedo hacer una moción en 1 hora en vez de hacerla en 10, ¿acaso no tengo una obligación ética de usar esa tecnología? Por otro lado, mencionaste los sistemas de investigación legal. En la época que yo me graduó, no habían casi sistemas de investigación electrónica y todos íbamos a la biblioteca, y sabemos que esa investigación es deficiente porque no podemos leer todo lo que hay en esa biblioteca. Y ahora yo creo que se ha vuelto un estándar el que tú hagas investigación electrónica. Y me pregunto, y te pregunto, ¿tú entiendes que a la luz de lo que estamos viendo venir, surgirá esta obligación de utilizar la inteligencia artificial generativa? Yo creo que sin duda alguna hay una obligación de estar al día en cuanto a las mejores prácticas del derecho y de la profesión jurídica. Lo vimos cuando comenzaron otras tecnologías. Recuerdo muy bien cuando comenzó el despliegue de SUMAC, había un debate en cuanto a si debía ser opcional o no, porque habían pues unos abogados y abogadas que tenían pues un menor conocimiento tecnológico, y eso es algo que pues uno debe considerar, ¿verdad? Hay una brecha digital que en ocasiones puede responder a asuntos generacionales, en otras ocasiones puede responder a otras consideraciones, hasta discapacidades que pueda tener una persona, pero al final del día se tomó la decisión de que el uso de la plataforma en el Tribunal de Primera Instancia en los casos civiles era mandatorio, porque eso eso supuso un mayor nivel de uniformidad en cuanto al manejo de la plataforma, mientras que si se mantenía opcional iba a crear un disloque. Entonces había algunos abogados que radicaban electrónicamente, otros no radicaban electrónicamente, unos casos permanecían fuera de SUMAC, como todavía hay algunos casos viejos que están fuera de SUMAC, pero sin duda alguna yo entiendo que hay un deber, que sé que no están plasmados todavía
en el Código de Ética Profesional de Puerto Rico, sí lo están en el código, en el modelo de la American Bar Association en cuanto a la competencia tecnológica que debe tener todo abogado y abogada, y yo diría yo también todo juez y toda jueza, que en ocasiones va a haber que hacer algún tipo de acomodo razonable, brindarle algún tipo de ayuda, algún tipo de adiestramiento o capacitación adicional a esas personas que tienen algún tipo de situación particular, caso a caso, pero en términos generales, pues no hay duda que esto va a seguir teniendo un efecto interruptor en la práctica y en la profesión jurídica. Y el que no se adapta, esto no va a reemplazar a los abogados y abogadas, no va a reemplazar a los jueces y juezas, va a reemplazar a aquellos que no se adapten a los últimos desarrollos de la tecnología a largo plazo. Así que por eso es mi llamado, hay que sentirse cómodo con el uso y manejo de la tecnología. Y no hemos hablado, y está en la agenda, ¿verdad?, el asunto de el acceso a la justicia. Sí. Los litigantes por derecho propio. En la pregunta anterior que me había hecho en cuanto a qué vislumbramos para el futuro en el poder judicial, pues un asunto que es sumamente importante es que cuando SUMAC se expanda a la sala municipal, que eso va a ocurrir pronto, pues se va a nutrir cada vez más de los formularios inteligentes en donde de forma sencilla se le permite a un litigante por derecho propio pues presentar una petición, por ejemplo, de orden de protección, de ingreso involuntario bajo la ley de 408 de salud mental, y definitivamente ese tipo de funcionalidad se puede beneficiar y se va a beneficiar del uso de la inteligencia artificial, porque como sabemos, la inteligencia artificial generativa permite hacer un resumen, y uno puede decir, hazme un resumen de 3 páginas o de 3 oraciones de un mismo documento, una opinión del Tribunal Supremo. Uno también le puede pedir a un resumen en un lenguaje sencillo que pueda entender cualquier persona, aun cuando no sea abogado y abogado, y también para ayudar y facilitar lo que tiene que hacer para poder presentar una petición de emergencia, como la que se suele presentar en la sala municipal, en la sala de investigaciones, que es una sala de emergencia y sabemos que en muchas ocasiones no va a contar con el beneficio de un abogado o abogada. De hecho, yo hice un experimento, para los que no lo conocen, hay una página de autoayuda legal muy buena que se llama ayudalegalpr.org, donde tú puedes ilustrarte sobre los distintos causas de acciones y los requisitos, pero también tiene la preparación, un módulo para la preparación inteligente de documentos. No usa inteligencia artificial per se, lo que es un sistema de ensamblaje de documentos a base de unas preguntas y unas respuestas. Sin embargo, Richard Susskind en sus múltiples libros, siempre habla de que los procesos judiciales son complejos, son difíciles de entender para el lego, y eso es un obstáculo para los litigantes pro se, porque obviamente llegan y oyen una objeción, oyen términos y no entienden. Pero yo hice un experimento, fui a ChatGPT y le dije, soy una persona de 25 años, llevo casado 4, viviendo en Puerto Rico 3, no tengo hijos, no tengo activos, me quiero divorciar. ¿Qué debo hacer? Lo primero que me dice es negociar. Siéntate y negocia. Estos son los puntos que debes tomar en consideración para la negociación. Porque esto se hace mucho más en Estados Unidos que aquí, creo. Lo próximo que le digo es, mira, no pudimos llegar a un acuerdo. Dime ¿qué debo hacer para divorciarme? Y entonces me da las causales con una explicación para que yo determine bajo cuál me aplica. Claro, ahí descubrí el primer error. Me estaba dando las causales pre-2020. Sabemos que el Código Civil cambió, pero me dio las causales con una buena explicación. Luego le digo, ok, me quiero divorciar por tal causal. ¿Me puedes preparar el documento? Me preparó una demanda de divorcio adecuada. No es la que yo prepararía, pero yo soy abogado. Es adecuada. Y también preparó
una estipulación que también la consideré adecuada. Y esto es con un sistema que está en pañales. Tenemos que entender, las redes sociales llevan 15 años, los teléfonos inteligentes similar. Esta tecnología apenas tiene 2 años en la calle, 3 años. Así que lo que estamos viendo hoy en día es lo peor que del sistema. Pero para mí, el valor en el acceso a la justicia, y sé que la representación pro se es un dolor de cabeza para muchos miembros de nuestro gremio, pero la realidad es que hay gente que se quiere representar a sí mismo, eso es un derecho que tienen, pero la utilización de esta tecnología pudiese lograr que lo que radican sea más correcto y promueva la eficiencia del proceso. Te voy a dar un ejemplo, que a mí me radicaron una demanda que estaba prescrita. La persona no sabe lo que es prescripción, pero si el sistema te dijera, mira, no la puedes radicar por esto, pues evitas la grasa. Sí, no, definitivamente. Este tipo de herramienta suena contradictorio, pero puede tanto reducir la brecha como ampliarla. Porque hoy día ya tenemos algunas plataformas especializadas para la profesión legal que son muy sofisticadas y muy avanzadas y a la misma vez muy costosas. CoCounsel, Harvey, que el bufete inglés Allen Overy está promoviendo, son herramientas sumamente caras y que están basadas en una tecnología similar de inteligencia artificial generativa como la de ChatGPT, pero que también está diseñada para atender de manera puntual las necesidades de la práctica, proveyendo herramientas de negociación, los templates y modelos para distintos tipos de recursos, también para facilitar la investigación legal de una forma pues más amplia de lo que nos permite hoy día ChatGPT o Gemini o alguna de las otras que están disponibles de manera general en el mercado. Así que en ese sentido, pues hay una cuestión de recursos, no tan solo con litigantes por derecho propio, sino para abogados y abogadas que tienen más recursos, pues van a tener una mayor disponibilidad y de inmediato a este tipo de herramientas, y ya lo estamos viendo en los grandes bufetes internacionales, multinacionales, lo llamado Big Law, ¿verdad? Que muchos tienen su sede en Nueva York, están adquiriendo este tipo de herramientas. En Puerto Rico sabemos que pues todavía está en proceso. Quizás es algo que se anticipa para el futuro, mientras que un abogado independiente, un sole practitioner, pues quizás tiene más flexibilidad para adquirir este tipo de herramientas. Pero por otro lado está el acceso que pudiera o no tener una persona indigente de acceso a herramientas tecnológicas en términos generales. O sea, el uso de la videoconferencia fue algo que se amplió muchísimo, sabemos, en la pandemia, y hoy día son muchos los casos que se atienden con litigantes por derecho propio, por ejemplo, de desahucio, cobro de dinero bajo la regla 60, donde los tribunales están citando las vistas por videoconferencia, y muchas veces la persona sí se puede conectar de un teléfono inteligente o una computadora, pero en muchas otras ocasiones no, porque no tiene disponibles los medios tecnológicos. Cada vez son menos, pero eso está ahí. Esa brecha digital, en términos generales, es existente, y es algo que hay que tener presente, porque definitivamente una persona que no tiene los medios tecnológicos para conectarse a una videoconferencia, mucho menos la va a tener para utilizar por lo menos de manera sofisticada una herramienta de inteligencia artificial generativa. Así que son factores que hay que tomar en consideración. Pero también hay que ver que viene el cambio generacional. O sea, por ejemplo, mi papá tiene 89 años. Y mi papá, a pesar de que es ingeniero, pues no domina toda la tecnología, pero ha ido aprendiendo porque se ha motivado por un factor u otro. Pero cuando mi nieto sea abogado o un profesional, ya es una generación que ha crecido con la tecnología y tiene la facilidad de utilizarla. De hecho, SUMAC me hace gracia porque nosotros pasamos la experiencia en el Tribunal Federal cuando se puso el sistema PACER, que se hizo mandatorio, y era un grupo más pequeño.
pero habían abogados que decían, hay un abogado amigo mío que decía, mira, yo me voy a salir de la práctica en la Corte Federal por culpa de Manolo, porque él trajo esta tecnología, que es falso, yo no la traje, llegó. Pero la cosa curiosa hoy en día es que la gente que criticaba Sumac ahora no pueden vivir sin Sumac. Sí. Y ahora cuando venga Sumac apelativo, y espero que venga en los próximos 12 meses, donde usted va a poder radicar una apelación sin tener que estar incluyendo anejos ni nada, y que lo va a poder hacer desde la comodidad de su casa, pues eso va a ser un palo. Pero me he dado cuenta que poco a poco, aún los que no les gustaba la tecnología aprecian lo que les da, incluyendo con las vistas no por Teams, por Zoom, porque antes yo tenía que recorrer toda la isla brincando de un tribunal a otro. Ahora no, de hecho, ahora la queja que tengo es ¿por qué este juez no lo hace por Zoom? Así. Así que la tecnología, yo creo que esa brecha en cuanto a ese aspecto. Lo que pasa es que el segundo aspecto es la calidad del producto, y es lo que tú mencionas. Los bufetes tienen dinero para pagar unos productos bien sofisticados, mientras que nosotros, el abogado de práctica solitaria, tenemos que pagar lo que podemos pagar. Por ejemplo, CoCounsel empezaba o empieza en $200 al mes, que es algo muy costoso para un abogado independiente. Pero yo espero que la competencia sea tal de que salgan productos más accesibles para nosotros. Sí. Te quería, y yo creo que ya estamos a punto de terminar, me gustaría saber qué reflexión tú tienes y qué recomendación tú tienes para los abogados que van a incursionar, abogados y abogadas, que van a incursionar en inteligencia artificial. Y lo voy a tomar donde lo dejó, porque en estos temas, con la implantación, el desarrollo de cualquier tecnología, siempre hay una fase inicial de resistencia al cambio, resistencia a lo desconocido, a lo que no sabemos, a la incertidumbre. Pero luego, cuando esa persona, en este caso los abogados y a los abogados, entienden las ventajas que brinda el uso de este tipo de herramienta tecnológica para el beneficio de su propia práctica, para el beneficio de su cliente, pues entonces viene ya la fase de adaptación. Es lo mismo que ocurrió con Sumac, lo mismo que ocurrió con Pacer, que es lo que mencionas, lo mismo que ocurrió con el uso de la videoconferencia, y podemos anticipar que es lo mismo que ocurrirá con el uso de las herramientas de inteligencia artificial, que anticipamos que va a tener un efecto incluso mayor que estas otras herramientas que hemos mencionado a largo plazo, y que se van a integrar a cada una de ellas. Así que mi reflexión final realmente es que debemos empaparnos bien de este tema, debemos estar al día y abiertos al cambio que va a representar la implantación de esta tecnología, utilizarla como una herramienta a su favor, a favor de su práctica, a favor de su cliente, no como una amenaza a lo que es la profesión legal en Puerto Rico. De hecho, sobre ese punto, a mí me preguntan, ¿la inteligencia artificial generativa me va a sustituir? Y yo le contesto, mientras la uses, no. Si no la usas, claro que sí, porque otro abogado va a ser más eficiente, va a ser más costo efectivo, va a ser más preciso porque usa la tecnología. Así que si ustedes quieren mantenerse bollantes en esta práctica, tienen que aprender sobre esto. Y con esto yo creo que estamos llegando al final, no sin antes decirles que esta tecnología va creciendo a unos pasos muy acelerados. Nosotros que somos fiebrú de la tecnología, a veces hablando me doy cuenta que Alfonso tiene una información que yo no tenía, que yo tengo información que no tenía, y es que esto no tenemos idea de la velocidad que esto está yendo. Por eso una recomendación. La mejor manera de sobrevivir este cambio es conocer. Usted no tiene que ser un
un programador, usted no tiene que ser un perito en computadora. Usted lo que tiene que hacer es precisamente lo que dice Alfonso, perderle el miedo a la tecnología y jugar con ella. Cuando salió su Mac, mucha gente estuvo en desacuerdo con la forma en que se sacó, porque era mandatorio, y con el programa. Esto es muy complejo, los documentos no caben, todo lo demás. Después nos dimos cuenta que con el adiestramiento y el conocimiento pudimos manejarlo. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así como también las escuelas de derecho, van a estar ofreciendo seminarios y cursos y adiestramientos en el área de tecnología. El colegio ya tiene planificado varios en los próximos meses, así que le exhortamos a que se mantenga al tanto y siempre que pueda aproveche y edúquese. Esto no es tan difícil, esto es puede ser muy beneficioso, pero usted no lo va a saber hasta que lo use y puede identificar en qué lo puede ayudar a usted en su práctica. Así que con eso quiero agradecerle nuevamente a Alfonso, que lo llamamos a última hora y ha dicho presente, y sabemos que lo vamos a estar molestando en el futuro, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva faceta de su vida. Muchas gracias, ha sido un placer compartir aquí en el Colegio de Abogados y Abogadas y cuenten conmigo para lo que pueda asistirles. Muchas gracias. Este foro ha llegado a ustedes gracias a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el Abogado Directories.